Recién comenzaba la crisis del COVID-19 y básicamente la desarrollé pensando en la crisis. Sin embargo, si bien el tema me parecía adecuado porque estamos viviendo una situación específica donde todas las condiciones generadoras de crisis están exacerbadas, ¿ah? Me parecía importante ampliar un poco el concepto. Entonces decidí no solamente hablar de crisis como pensaba al principio, sino reperfilarla un poco y hablar sobre riesgos, problemas y crisis, y cómo todo eso nos afecta durante la gestión de proyectos. Profundizando en el tema me di cuenta que muchas veces, como les decía recién, no logramos ver o darnos cuenta o utilizar los términos correctos, y más, muchas veces hablamos de incidentes o problemas y los confundimos con crisis. Me pareció que era importante empezar a tirar un poco de conceptos un poco más precisos, ¿sí? Habiendo dicho esto, me parece que debo aclararles, antes de continuar, de que cuando se habla de riesgos, generalmente hablamos de hechos que son positivos o negativos. En este caso específicamente voy a hablar de riesgos desde un contexto que hace que afecten negativamente a los resultados de un proyecto. Es decir, cualquier cosa que define ahora riesgos, problemas o crisis son, o tienen, mejor dicho, una incidencia negativa. Pero bueno, arranquemos por lo primero. Esta definición, y me parece que es la raíz de todo lo que tenemos que empezar a definir, es la de riesgo. Pero fíjense que me tomé algunas libertades, van a ver que a lo largo de la charla me tomo varias libertades con respecto a las definiciones, y es que hablamos de un riesgo no desde el PMBOK, sino desde nuestro libro Lunes 830. En particular, decimos que el riesgo es la distancia entre lo que el equipo de proyecto espera que suceda, obviamente, y lo que efectivamente después termina pasando. Esto es importante entender que cuando hablamos de equipo de proyecto, lo decimos en forma amplia, estamos hablando de todos los interesados, no solamente los del equipo específicos que están trabajando en el proyecto. Hay muchas cosas que se pueden poner como riesgos, millones de cosas que podemos obviamente poner como riesgos. Si pensamos, por ejemplo, con respecto a la situación que estamos viviendo y hablamos del COVID-19, digo, para no innovar demasiado, yo me imagino que varios proyectos de construcción deben haber considerado, una vez que se declaró esta situación de crisis, el no comienzo de las actividades después de una determinada fecha como un riesgo. Si ustedes observan específicamente en lo que es Uruguay, la construcción fue una de las primeras industrias que comenzó a funcionar nuevamente durante la crisis. Claramente hubo una gestión de crisis importante para poder lograr que ese riesgo de llegar a esa fecha específica a partir de la cual el proyecto no era viable, no se materializara. Bien, ahora, siguiendo tomándome las libertades, voy a hablar sobre lo que es brevemente de la gestión de riesgos. Y acá la definición que vemos es que es un conjunto sistemático y proactivo que llevamos adelante, de acciones me refiero, ¿no? Que llevamos adelante con el objetivo de reducir la probabilidad e impactos de eventos negativos en los objetivos del proyecto. Justamente, si ustedes miran lo que es esta definición, seguimos hablando de impactos negativos y así va a ser a lo largo de toda la charla. Pero hay tres puntos que a mí me interesa resaltar de esta definición. La primera es que la gestión de riesgos está orientada a eventos futuros o inciertos, ¿sí? Es decir, cosas que aún no han pasado. Sistemática, que debe seguir o ajustarse a un sistema, debe aplicar de forma adecuada al proyecto, al contexto del proyecto, un sistema que ustedes definan en la dirección del proyecto como el adecuado para el proyecto de ustedes. Y la otra es proactiva, que era lo que decíamos recién, ¿no? Estamos trabajando para evitar que determinados eventos sucedan, ¿sí? Hay una línea filosófica de gestión que dice que las acciones preventivas son mejores que las acciones correctivas. Aquello de mejor prevenir que lamentarse. Entonces la deducción que vemos con respecto a la gestión de proyectos es que es mejor gestionar riesgos que problemas. O dicho de otra forma,
la gestión de los posibles incidentes o crisis no debe ser nuestra actividad principal. Esto parece demasiado básico al decirlo, pero se sorprenderían de ver cuántos proyectos terminan solucionando más problemas que gestionando riesgos. Y esto no es bueno para ellos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Fíjense que acá estoy introduciendo dos conceptos más. Pero vayamos al primer renglón. La gestión de riesgos, obviamente, lo que hace es procesar los riesgos que logramos identificar en un proyecto de varias maneras, eliminándolos, mitigándolos, o si, bueno, vemos que no podemos hacer nada, aceptándolos. Un riesgo que no es o no puede ser correctamente tratado puede dar lugar a otro tipo de eventos que no son gestionados desde la gestión de riesgos. Me refiero claramente a incidentes, ¿sí?, o a crisis. Parece bastante fácil entender la diferencia entre un incidente y una crisis. Vamos a ver ahora cada uno, vamos a definirlo, con el objetivo de poder entender claramente cuándo estamos, o cuándo debemos definir, cuándo podemos, diferenciar, cómo podemos diferenciar claramente una situación de otra. Acá sí, acá volví a lo que sería el PMBOK, o la guía del PMBOK, ese libro que utilizamos todas las personas que estudiamos para PMPs y que aplicamos la metodología de gestión y que obviamente se vuelve nuestra referencia. Un incidente es una condición o situación actual que puede tener un impacto en los objetivos del proyecto. Claramente un impacto negativo. Lo importante de esta definición es entender que ese incidente ya sucedió, ya no es un riesgo, es algo que ya escapa de la gestión de riesgos. Para hablarlo claro, un incidente es un problema, ¿sí? Mirando el PMBOK, o si ustedes tienen la oportunidad de repasarlo a raíz de esta charla, van a ver que PMI no profundiza en lo que es la gestión de los incidentes. Si uno investiga, ve que la gestión de incidentes es reconocida por PMI, pero es considerada un activo de la organización, es decir, una entrada en alguno de los procesos de gestión de proyectos, pero dice, esto me lo provee, la forma de gestionar los incidentes me lo provee la organización. Si uno se pone a estudiar sobre metodologías de gestión de incidentes, va a ver un montón. Algunas que tienen hasta 7 procesos, que son muy parecidos a la de gestión de riesgos, hasta otras que realmente tienen 2, que son simplemente identificar y resolver el problema. ¿Sí? Y no voy a profundizar más sobre lo que es incidentes, porque quiero poner un poquito más de foco en lo que es una crisis. ¿Sí? Pero antes de seguir con la parte de gestión de crisis, quiero dejarles un pequeño ejemplo. Y fíjense, un riesgo puede ser, por ejemplo, que un diseñador clave del equipo puede renunciar antes de la aceptación de unos diseños finales que tenemos que entregar como parte de nuestro proyecto. La diferencia con el incidente, que queda bastante clara, es el diseñador responsable renunció 2 semanas antes de la aceptación del diseño propuesto. Acá claramente estamos viendo potencialidad contra un evento que sucede. Y eso es uno de los elementos diferenciadores de lo que es un incidente de un riesgo. Pero bueno, ahora sí, vayamos a lo que es la crisis. Acá, de vuelta, no fui al PMBOK. Claramente PMBOK no menciona lo que es una crisis, pero ahora lo vuelvo a mencionar un poquito más adelante. Me fui a la Real Academia Española. La Real Academia Española dice que una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación o en la manera en que son apreciados por las personas esta situación o los eventos que suceden. Y también dice que puede ser una situación mala o difícil. Claramente la connotación de crisis es negativa. Acá no hay lugar para ningún tipo de eventos positivos. De la definición sí podemos extraer algunas cosas que son importantes. La realidad cambia sin importar nuestros planes previos. Estos cambios tienen consecuencias siempre negativas y lo que nos pasa es que generalmente no sabemos cuánto va a durar esa crisis. Entonces tenemos que trabajarlas. ¿Cuáles son las consecuencias que traen una crisis? Y estoy hablando crisis en general y todavía no la llevé al contexto de la gestión de proyectos. Básicamente la que salta más a la vista es la amenaza a la vida de las personas, ¿sí? Ya sea efectiva o problemas de salud. Pérdida de confianza en una marca. Un ejemplo de pérdida de confianza en una marca puede ser lo que le pasó a Volkswagen en el año 2014. Se descubrió
que habían falseado datos de contaminación de los motores que tenían en esa época. Esta crisis saltó en el 2018, pero aún hoy, en el 2020, todavía es muy recordada por aquellas personas que están en la industria automovilística. Esto generó una fuerte falta de confianza en la marca. También decimos que el modelo de negocios y la estrategia se pueden ver amenazadas. Bien, ustedes piensen en la situación en la que estamos, que hay muchas organizaciones que han entendido que cambiar su modelo de negocio cuando tienen la suerte de poder hacerlo. Yo no sé en otros países, pero en Uruguay, por ejemplo, los cines que tuvieron que cerrar, ¿sí? Tuvieron que cambiar su modelo de negocio a autocines. Volvemos a la época del cine a la que íbamos en el auto. Otras organizaciones no tienen tanta suerte. Tienen que cerrar sus puertas, o las que tienen algún tipo de espalda financiera o pueden aminorar el impacto, lo que hacen es ponerse básicamente en un estado de supervivencia esperando que esto pase. Cuando estamos hablando específicamente de proyectos, básicamente lo que nos pasa es que no vamos a poder cumplir con alguno o con ninguno de los objetivos del proyecto. Esa es una consecuencia importante de la crisis, de las que vamos a hablar un poquito más adelante ahora. Hay que aclarar un punto también cuando hablamos de crisis. Una cosa es la situación de crisis o una situación de crisis, como la que estamos viviendo ahora, y otra cosa son crisis específicas, situaciones específicas de crisis. En una situación de crisis existen o pueden existir potencialmente N situaciones de crisis específicas. Yo me pregunto ahora, ¿qué más nos faltaría para decir de crisis? Bueno, los tipos de crisis que tenemos es importante tenerlas en cuenta. Cuando uno piensa inicialmente en una crisis, me saca un poco de la cabeza la idea del COVID-19, vamos a ver que lo primero que vemos en muchas de ellas es que tienen un factor sorpresa. A esas las llamamos crisis repentinas, ¿sí? Ustedes van a notar que en una crisis pasó o está pasando con el COVID, que los primeros días era lo único que se hablaba, hay una sobrecarga o un déficit de información muy importante y muy concentrado en el tiempo. Todo esto genera confusión, genera pérdida de control en los sistemas que nosotros tenemos. Los sistemas van a empezar a funcionar diferente y hay una gran presión temporal por dar una respuesta. Entonces, estas son características que nos hace realmente complicada la vida, no solamente en nuestra vida, sino además en la gestión de proyectos. Este repentino cambio de realidad que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué ejemplos podemos poner como crisis repentina? Un terremoto, algo no anunciado básicamente, ¿sí? Y también ahora podemos hablar sobre otro tipo de crisis, que son ya crisis que, si bien los impactos pueden ser tan graves como los primeros, ¿sí? Son más bien crisis que nos van dando señales identificables con tiempo bastante razonable. Se llaman crisis de fuego lento o a fuego lento. La característica principal de estas crisis es que hay un aumento progresivo en las señales y va ganando velocidad los efectos e intensidad en el desenlace de la crisis, ¿sí? Lo bueno que tiene es que nos da avisos previos. Cuando se da este tipo de riesgos, muchas veces se dan, este tipo de crisis, muchas veces se dan porque fallan los sistemas de gestión de riesgo, porque no somos capaces de prevenir lo que está pasando, porque no nos dimos cuenta, pero también puede pasar que la naturaleza del evento no permita, más allá que monitorear la situación, y después tomar acciones que básicamente ya son reactivas. Ejemplos de crisis a fuego lento, se me ocurre la pandemia del COVID-19. Al menos para nosotros que estamos lejos de lo que fue el foco inicial, nosotros podemos decir que la pandemia del COVID-19 es una crisis de tipo de fuego lento, simplemente porque tuvimos señales con tiempo de que algo grave iba a pasar y muchos países pudieron tomar medidas como para poder paliar la situación. Otra crisis de fuego lento también puede ser una crisis financiera. Muchas veces las crisis financieras nos vienen avisando con tiempo de que algo va a pasar. No sabemos cuándo,
pero se empiezan a visualizar imágenes de que algo puede ser. Otra cosa, no tan como sí crítica, pero de repente no tan crítica, es la pérdida de un miembro del proyecto con conocimientos que son críticos, ¿sí? Que para nosotros nos genera una crisis, pero seguro hubo alguna señal, por ejemplo, dando muestras de deterioro de la relación laboral de esta persona con sus compañeros o con la organización. Vamos ahora, que ya mencionamos algunas características de las crisis, vamos a hablar ahora, o vamos a contextualizarla en lo que es la gestión de proyectos. Crisis en la gestión de proyectos. Acá tomé una definición de un señor que para mí es un referente de gestión de proyectos, que se llama Harold Kersner, y lo que dice el señor Kersner es que cualquier evento esperado o no puede conducir a una situación peligrosa que puede afectar al resultado de un proyecto. Las crisis implican consecuencias negativas que pueden dañar a la organización, sus interesados y al público en general. Esta definición es muy interesante y a mí la que me llamó la atención es el esperado o no. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros hacemos gestión de riesgos, hay riesgos que decidimos aceptar, ya sea porque no tenemos un plan viable o porque no es posible desde un punto de vista técnico o económico hacer nada. Entonces, recuerden que a esto, cuando hablamos de gestión de riesgos, lo llamamos aceptación. ¿Sí? Y estamos aceptando algo, ya sea en forma activa o pasiva, agregando dinero, lo que llamamos las reservas de contingencia, tiempo, u otros elementos que nos permiten hacer frente a una crisis que no voy a poder evitar. Otra forma que tengo es cuando no puedo efectivamente hacer nada, es hacer una aceptación pasiva. ¿Sí? Lo único que puedo hacer en este caso es monitorear la crisis, o la posible crisis. Y acá, digo, para no continuar con definiciones nada más, me gustaría contarles un caso personal. Para los que estamos en Uruguay, y ya tenemos unos años, la fecha del 23 de agosto de 2005 es muy significativa. El 23 de agosto de 2005 se dio uno de los peores eventos climáticos en el Uruguay. Ese día a mí me encontró dirigiendo un proyecto que se llamaba Enroque. Enroque tenía por objetivo migrar uno de los centros de cómputos principales, mejor dicho, en esa época el único y el principal centro de cómputos de la empresa Antel, hacia otro lugar. El objetivo era poder trabajar durante el 25 de agosto, que es un feriado en Uruguay, desde las 0 horas hasta las 23:59. Habíamos logrado generar un cronograma de ese día específicamente, además del de todo el proyecto, que involucraba a decenas de personas, a técnicos, a personas de mudanza, a la policía caminera, a la Intendencia Municipal de Montevideo, porque ahí íbamos a cortar calles para poder transportar todo el equipamiento y para poder instalarlo en el lugar que nos estaba esperando y poder hacerlo funcionar rápidamente, minimizando el corte de los servicios de la empresa. Eso hoy, en el año 2020, parece bastante loco, pero en esa época las empresas públicas todavía generalmente tenían un único centro de cómputos principal y a veces ni siquiera se tenía un centro de cómputo secundario. Hoy, por suerte, toda esa situación se solucionó. Pero simplemente quería compartir esto porque el 23 de agosto nos pasa algo que se lo voy a mostrar, y es esto. Esta foto es muy significativa. Yo creo que la que más se recuerda es la que está hacia la izquierda de la pantalla, donde un auto pasó por encima de unos alambrados y quedó en la torre de Antel. Pero la segunda foto es la que me interesa que ustedes aprecien, apareció muchísimo en la prensa también, y lo que pueden ver son vidrios rotos, ¿sí? Vidrios de varias pulgadas de espesor. Pueden ver que el edificio está roto en su interior. Lo que estamos viendo es que el edificio, el piso con mayor rotura era el tercer piso de la torre, y ahí era donde íbamos a poner nuestro equipamiento principal. No fue un acto descuidado, habíamos preparado las salas, habíamos puesto paredes que separaban ese vidrio de lo que era el interior del centro de cómputo para proteger el equipamiento. Se trabajó muchísimo tiempo. Sin embargo,
la rotura, el vuelo de objetos rompió no solamente los vidrios, que como les decía son blindados, sino que además destrozó la sala, rompió los pisos técnicos, hizo que mucho equipo cayera hacia afuera, equipo que ya estaba en la sala, no equipo de computación. Lo que hizo básicamente esto fue evitar que el producto del proyecto se llevara adelante. Este es el caso típico de una crisis que hace que un proyecto tenga que cancelarse, porque claramente, si bien era posible tener una recuperación, nos dimos cuenta que el lugar era inviable y por suerte no pasó a mayores. Brevemente les digo, enroque para los que no saben ajedrez, es una jugada que lo que hace era mover el rey hacia la torre, ¿sí?, para poder proteger al rey. El rey, en este caso, era nuestro sistema principal, nuestro equipamiento principal, que lo íbamos a mover hacia la torre de Antel para poder protegerlo de la situación en el centro de cómputo que estaba, que era más que inadecuado. Por suerte todo eso después se pudo solucionar y no hubo mayores inconvenientes. Bueno, fíjense, vamos a hablar también de que, como les decía, el ejemplo que les di fue un ejemplo bastante, yo les diría que radical, hizo que el proyecto se cancelara y se manejara de una manera diferente después, posteriormente, que ahora ya no viene el caso, pero sí ver que una crisis no solamente implica de que el proyecto va a fallar, eso es un agregado a la definición que hace Kerzner, ni que deba ser cancelado. Ahí dice terminado. Yo uso la palabra cancelado para que quede claro de que no estoy terminando el proyecto, sino que lo estoy cancelando. La crisis podría implicar solamente que el resultado del proyecto podría no ocurrir como se esperaba. Y cuando hablamos de no ocurrir como se esperaba, podemos estar refiriéndonos a objetivos de tiempo o de costo. Y acá les voy a traer otro ejemplo de la vida real. Y a mí me gusta mucho este ejemplo, que es el de la ópera de Sydney. La ópera de Sydney comenzó a ser diseñada en el año 1957. Se comenzó a construir, se comenzó el proyecto en el año 59 y el presupuesto era de 7 millones de dólares australianos y la fecha de entrega era en el año 1961, es decir, 4 años después. Todo el mundo sabe, al día de hoy, que la ópera de Sydney es una de las 7 maravillas del mundo. Es decir, hoy sabemos que el proyecto terminó y que terminó bien, pero no faltaron las situaciones de crisis. Fíjense que la ópera de Sydney se terminó entregando 14 años después. Es decir, tuvo un retraso de 10 años de la fecha estimada. Y a un costo de 104 millones de dólares australianos. Claramente acá lo que no faltaron fueron crisis, ¿sí? Pero básicamente a lo que se le echa la culpa es que quien llevó adelante el proyecto, el arquitecto John Hudson, no estaba preparado como para poder dirigir un proyecto de estas características. Claramente siempre hay que culpar a alguien y bueno, el pobre John pagó las consecuencias. Habría que estudiar más a fondo a ver qué fue lo que pasó, pero la realidad es que el proyecto tuvo problemas. Este tipo de proyectos donde hay crisis, pero que se logran terminar, obviamente no cumpliendo con muchas de las expectativas que tenemos, se les llaman muchas veces fracasos exitosos. Nosotros tenemos que gestionar riesgos de tal manera de que terminemos nuestros proyectos, pero sin que sea un fracaso exitoso. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Muy bien, hasta ahora hablamos de riesgos, hablamos de incidentes, hablamos de crisis, e intentamos definirlos un poquito mejor. ¿Cómo los relacionamos? ¿Cómo se relacionan? Bueno, piensen en esta PPT que les estoy mostrando en este momento, que es el espacio de todos los eventos posibles dentro del contexto de nuestro proyecto. Es muy grande, obviamente. Cuando nosotros empezamos haciendo gestión de crisis, lo que nos pasa es que identificamos riesgos. Y como ustedes pueden ver, es un subconjunto muy chico de todas las cosas que pueden pasar, ¿sí? Claramente hay otro subconjunto de esos eventos que pueden ser incidentes, que se dan cuando nosotros no hacemos una buena gestión de riesgos, ¿sí? Estos incidentes, si no son adecuados no son tratados adecuadamente, se pueden convertir en crisis. Y esto es de lo que tenemos que intentar escapar siempre, pero también puede pasar que un riesgo identificado se transforme directamente en una crisis, ¿sí?
Hay que ser justos y tenemos que decir también que como hay muchísimos riesgos que no identificamos, vamos a tener incidentes que no van a ser monitoreados por nuestro sistema de gestión de riesgos, y lo mismo va a pasar con las crisis. Y esto hay que tratarlo como tal, como una crisis. Lo que está claro es que es imposible evitar que las crisis sucedan. Es imposible, los vamos a tener problemas, vamos a tener un montón de eventos que van a ser negativos en el proyecto, y el objetivo de la charla de hoy es concientizar en hacer una buena gestión de riesgos para evitar que todo esto no suceda. Ahora, yo me pregunto, y creo que a ustedes les puede llegar a pasar lo mismo, es ¿cómo diferencio un riesgo de un incidente y de una crisis? Y a eso vamos. Si ustedes miran esta tabla, ven que un riesgo es un evento con una naturaleza incierta, que tiene una probabilidad de ocurrencia entre 0 y 100%. Tiene un impacto en el proyecto que puede ser variado dependiendo del tipo de riesgo que estemos viendo. La urgencia del tratamiento también puede variar. Puedo tener que enfrentar un riesgo rápidamente que no es crítico simplemente porque es un evento que está cercano en el tiempo, o que puede llegar a pasar cercano en el tiempo. Y lo otro es que la respuesta que yo doy a ese riesgo es proactiva. Un incidente es un evento cierto, al igual que una crisis. Son cosas que ya pasaron. Tienen un 100% de probabilidad de ocurrencia, también tienen varios grados, y la urgencia del tratamiento puede variar según el tipo de crisis o el tipo de incidente. Y sin embargo, la respuesta además en ambos es totalmente reactiva. Entonces, acá lo que vemos es que se está formando una zona gris entre lo que es un incidente y una crisis. Cuesta diferenciarlos, ¿sí? Algunas conclusiones mirando esta tabla es: todo riesgo es potencialmente un incidente o una crisis. La diferenciación entre un riesgo y los demás fenómenos son bastante evidentes. Un riesgo de un incidente o un riesgo de una crisis. Los incidentes y las crisis son hechos consumados, como decíamos recién, y lo que es más complicado y muchas veces se deja la subjetividad es determinar cuándo tengo un problema o un incidente y cuándo tengo una crisis. Entonces, el objetivo que tenemos ahora es ver cómo podemos eliminar esa discrecionalidad. Y acá, de vuelta, el señor Kirchner nos va a ayudar con una definición que nos va a reafirmar lo que les acabo de decir. Kirchner dice que la diferencia entre un incidente y una crisis es como la belleza, radica en los ojos del observador. Lo que un interesado ve como un incidente, otro lo puede ver como una crisis, efectivamente. Entonces, la conclusión es difícil determinar la diferencia entre una cosa y otra, salvo que sean crisis que son de tipo muy abrupta, ¿no? Como las primeras que mencionábamos, algo que pasa y no nos da tiempo a nada, ¿sí? Básicamente, cuando tenemos el otro tipo de crisis, que son más a fuego lento, al principio es difícil determinar la diferencia y básicamente termina siendo una cuestión de percepción y de grado, ¿sí? Y como ejemplo, les quiero poner estas, por ejemplo. Miren, un incidente. Se detectó un atraso importante en un cronograma para la entrega de un desarrollo de software. Yo eso lo catalogué como un incidente, pero puede haber gente que diga, no, esto realmente es una crisis. El segundo ejemplo, se detectó un atraso en un cronograma para la entrega de una planta que afecta la fecha de comienzo de producción de productos ya vendidos. Acá hay más información, lo que deja menos lugar a la duda, ¿sí? Y a eso tenemos que tender, a eliminar la discrecionalidad a la hora de poder definir si estoy ante un incidente y una crisis. Entonces, pasemos a la siguiente definición. Fíjense, para poder empezar a eliminar la discrecionalidad, lo que yo tengo que empezar a ver cuáles son las características que son indicativas de una crisis, ¿sí? Entonces, claramente podemos decir, si hay una amenaza significativa en el resultado del proyecto, probablemente esté frente a una crisis y no frente a un problema a resolver. Si hay una amenaza significativa a la organización, aún más, ¿sí? Por ejemplo, puede estar afectándose el modelo de negocio, su estrategia, o un daño a la reputación. Claramente ahí empiezo a distinguir de que ya hay cosas con las que puedo hablar con propiedad de decir que son una crisis. Lo mismo pasa cuando yo sé que los negocios posteriores con clientes a raíz de algo que estoy haciendo se van a ver afectados. O cuando hay, obviamente, peligro de vida
para personas o de salud. Ahora, si bien esto nos da alguna pauta de cómo podemos distinguir un problema de una crisis, tenemos que tener más elementos. Nosotros tenemos que aspirar a otra cosa. Tenemos que aspirar a poder definir un poco mejor. Y acá hay una propuesta que es la de utilizar lo que se llama los tableros de crisis. Los tableros de crisis son ni más ni menos que una especialización de los tableros de control, ¿sí? Los tableros de crisis, vamos a ver en la próxima PPT, es un conjunto de indicadores críticos del proyecto. Ahora, para que esos indicadores críticos yo lo pueda leer y entender de que estoy frente a un problema o una crisis, tengo que poder definir en qué momento un indicador me está marcando de que tengo un problema o tengo una crisis. Fíjense, en este caso, pudimos definir 5 grados para un indicador, donde el objetivo es la parte gris, y es lo que yo estoy esperando. Ahora, si voy hacia abajo y tengo una expectativa desfavorable, con respecto al cumplimiento del objetivo, ya tengo una precaución o un problema. Y fíjense que lo cuantifico. Si estoy entre un 10 y un 20, estoy teniendo un problema. Ahora, si tengo más de un 20, ya me estoy enfrentando a una crisis. Lo mismo me permite hacia arriba, ¿no? Hablar sobre cosas que me están pasando que son muy buenas. Una aclaración importante con respecto a esto es que un solo indicador, por más que esté marcándome que estoy en una crisis, no alcanza para poder definir una crisis. A veces es normal que tenga periodos cortos donde algún indicador se sale de control. Por eso es que se propone la creación de un tablero de crisis, que como les decía recién, es un conjunto de indicadores claves, esto que definimos recién, calibrados para poder diferenciar entre lo que es un valor normal, un problema y una crisis. Acá es donde empezamos a dejar que cada uno piense lo que quiera con respecto a la situación y estamos empezando a enmarcar la situación de manera que la podamos medir. Y eso es fundamental. Muy bien. Acerca de los tableros de crisis es importante hacer algunas aclaraciones, ¿sí? La construcción de los tableros de crisis debe ser definida e interpretada por personas expertas en el tema, ya sea personas con experiencia en gestión de crisis y eventualmente científicos. Y ahora van a ver por qué digo esto de los científicos. El tablero de gestión de crisis no está para que lo interprete cualquiera, tiene que ser ese grupo de personas. Pero quien declara una crisis tiene que ser nuestro director de proyecto, tiene que ser usted si es usted el director de proyectos, ¿sí? Asesorado por estas personas que construyeron o lo ayudaron en la construcción de este tablero de crisis y que son los que les van a estar dando los consejos necesarios para poder declarar una crisis. Pero la responsabilidad es el director de proyecto. Como les decía también, el tablero de crisis o dashboard de crisis contiene KPIs especializados para la gestión de la crisis, que puede ser una especialización de un tablero de gestión del proyecto de más alto nivel. Vamos a ver, por ejemplo, un tablero que en Uruguay se está viendo muy seguido, ¿sí? Y es el tablero de visualización de los casos de COVID-19. Esto es claramente un tablero que está monitoreando una situación de crisis, ¿sí? No una crisis específica, porque en definitiva, si ustedes ven ahí, estamos cubriendo todo el país con distintas realidades, con distintos recursos, con distinta cantidad de casos. Fíjense que este tablero me está dando un montón de información específica y concreta. Me dice cuántos casos hay, cuánta gente se curó, cuánta gente falleció, cuántas personas eran de la salud, me da algún dato un poco más general. Pero si nos miramos con detenimiento, acá hay algunos datos que no están, como por ejemplo la cantidad de camas de CTI que dispone el país, o que están por departamento, o la cantidad de respiradores disponibles que tenemos. Esos valores que seguramente si se pasa de determinado umbral van a disparar planes de contingencia para crisis específicas. El hecho de que yo tenga muchas camas utilizadas en CTI, por ejemplo, en el departamento de Rivera, no implica que estoy en una situación de crisis general, sino que tengo una crisis concreta que tengo que atender. Y la conclusión que puedo sacar es que hay tableros más especializados que este, y que este simplemente es un tablero de monitoreo de la crisis informativo para el público en general. De hecho, está en la página del Sistema Nacional de Emergencias. Me parece que este era un lindo ejemplo y que todo el mundo, lindo ejemplo porque en realidad todo lo que vivimos acá en la zona lo
lo vemos muy seguido. Muy bien, hasta ahora, repasando rápidamente lo que vimos fue, hablamos de riesgos, hablamos de incidentes, hablamos de crisis, vimos que es más difícil diferenciar un problema de una crisis, vimos formas en que podemos llegar a poder determinar claramente cuando estamos en una crisis. Lo que sí nos va a pasar es que es muy probable que no zafemos o que no podamos evitar una crisis en nuestro proyecto. Entonces, a mí me gustaría dejarlos ahora con unos pocos tips rápidos como para terminar la presentación y ver qué podemos hacer si nos vemos enfrentados a una crisis. Entonces, quise poner una pequeña definición muy general, esta no está relacionada solamente con proyectos, sobre lo que es la gestión de la crisis. Y básicamente lo que podemos decir es que es el proceso de prepararse para y gestionar situaciones de emergencia disruptivas o inesperadas. Esto es una definición general. Me pareció muy acertada y por eso la incluí. Y también los quiero dejar con el diagrama que está a la izquierda sobre las etapas que entiendo tiene una crisis. Esas etapas a veces están, a veces no están, a veces tienen un tiempo determinado para poder estar en esa etapa, o a veces es tan corto que ni siquiera puedo llegar a la percepción de estar en una etapa determinada. Sobre todo se me ocurre que identificar la crisis, o prepararme, mejor dicho, para la crisis, es muy difícil cuando tengo una crisis que es bien abrupta y no me da tiempo a nada. Pero en general, si nos vemos enfrentados a una crisis, tenemos que tener bien claro que estas son las etapas con las que vamos a vivir. La primera es la de prevenir. Y para esto les quiero dejar algunos tips. Primero que nada, tenga en cuenta y considere las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Y esto hace o le da valor muchas veces a las lecciones aprendidas, que a todo el mundo nos gusta decir, pero que muy pocos hacemos cuando tenemos un problema que vale la pena documentar. Háganlo, porque la próxima crisis que podemos evitar es la que estuvo correctamente documentada en un proyecto anterior. Evalúe potenciales debilidades que tenga su organización, su gestión de proyectos o sus productos, el producto que usted va a generar. Esas potenciales debilidades pueden ser generadores claras de crisis. También es importante que ya tenga previsto un plan para la gestión de la crisis. Un plan para la gestión de la crisis puede tener, por ejemplo, qué tipo de crisis se va a abarcar, que son obviamente las que ya tengo conocidas, un plan de comunicaciones, roles y responsabilidades, cómo definir y contactar a todos los participantes en lo que sería el comité de gestión de crisis, que es ese comité que se va a utilizar para gestionar la crisis, los presupuestos y acciones planificadas. Lo otro que es importante, implemente mecanismos para poder identificar cuándo se encuentra efectivamente en una crisis. Y esto fue todo lo que vimos. Tenga tableros de control. Después, otra cosa que es importante es, una vez que yo me di cuenta de que está pasando esto de la crisis, tengo que armar inmediatamente el equipo de gestión de los incidentes o de la crisis. Y lo otro es, bueno, esté atento a las señales de crisis. Eso es importante, estar atentos. Una vez que ya pasamos la etapa de prevención, lo que tenemos que hacer es identificar si estamos o no en una etapa de crisis. Para esto, obviamente, nosotros podemos implementar mecanismos de identificación de crisis. Lo otro es, una vez que usted identificó que está en una crisis, sepa que tiene que tomar acciones rápidas de contención y además tienen que ser decisivas. En una crisis no se puede andar con términos medios. Prepárese. Una vez que identificó que está en una crisis, prepárese. Acá tiene que primero mantener la calma usted. Fíjese que ahí dice, prepárese y prepare su equipo. Prepárese quiere decir, primero me preparo yo internamente, ¿sí? Confiando en mis capacidades, sabiendo cuáles son mis limitaciones, pero preparándome para poder preparar a los demás, para poder preparar al equipo. Acá se me ocurre el ejemplo de la máscara de oxígeno del avión. Primero póngasela a usted para poder ayudar a los demás, para poder ayudar a los seres queridos que están con usted. Promueva un ambiente de transparencia y honestidad. Es importante entender
que su equipo tiene que estar alineado y tiene que poder aportar ideas para poder salir lo mejor posible de la crisis. Y lo otro es, preste especial atención en las comunicaciones de la crisis o durante la crisis. Y acá quiero transmitirles los 5 elementos claves. La comunicación durante la crisis tiene que ser compasiva. La gente con la que usted se está comunicando tiene que entender de que le preocupa la situación, de que está afligido con esa situación y que comprende exactamente por lo que están pasando. Tiene que estar a tiempo. Yo puse rápidamente en la crisis, ¿no? La comunicación tiene que ser oportuna, pero en la crisis además tiene que ser rápida. Hay que llenar los agujeros que pueden ser ocupados por mala intencionalidad en información falsa o simplemente por rumores. Tiene que ser clara e informativa. Conteste qué, quiénes, cuántos, cosas por el estilo. La gente necesita conocer los datos básicos. Tiene que ser honesta. Usted no puede ofuscar la realidad, ya sea por no decir la verdad o por mentir. Está generando una crisis para adelante si eso sucede. Y además tiene que ser interactiva, tiene que dar lugar a que la gente pueda preguntar, pueda sacarse esa ansiedad de conocer los datos de la crisis. También como una forma de preparación, entienda el problema. Y acá voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Este señor se llama Eugene Kranz o Jim Kranz y era el director de la misión Apolo 13. Quizás muchos saben de lo que estoy hablando, pero la misión Apolo 13 era la tercera misión que iba a aterrizar en la Luna y justamente fue la única que no pudo porque tuvo un problema. Hubo una explosión adentro de la nave y mientras todo el mundo en sus consolas, decenas de consolas o centenas de consolas a lo largo de todos los Estados Unidos que estaban monitoreando esa realidad, tenían información que los estaban confundiendo, sobrecarga de información, ¿sí? Y lo primero que hizo este señor fue prepararse para preparar a su equipo. Y dijo, señores, resolvamos el problema, no lo hagamos peor adivinando. Eso es parte de la preparación que yo les comento. Poder hacer que su equipo tenga la calma necesaria para poder enfrentar la crisis. Responder. Responder es la parte también muy importante, ¿no? Que hay que definir y activar, como les decía recién, el equipo de gestión de crisis, comunicarla, comunique efectivamente la crisis, y tome acciones. Primero, para minimizar el impacto. Segundo, para resolver la crisis. Y tercero, para intentar volver a una normalidad lo más cercana posible a la situación anterior. No siempre se puede. Y el otro elemento importante, mientras estoy respondiendo, es hacer un monitoreo muy cercano de todo lo que está pasando para poder retroalimentarme y hacer una buena gestión de esa crisis. Y lo otro es, por favor, documente todas las acciones y datos que considere relevante. La próxima crisis que se evita puede ser la que acaba de documentar. Aprender, eso es lo otro que tenemos que hacer, es como el ciclo de Deming, ¿no? Dedique un tiempo para entender la crisis que pasó durante la crisis, esto ya es después, ¿sí? Entienda los factores que la desataron, evalúe fortalezas y debilidades de la estrategia aplicada y documente las conclusiones. Finalmente, y con esto termino, es importante tener en cuenta esto. La gente siempre busca liderazgo para que alguien se haga cargo en una crisis. Se necesita un líder. Este lugar nunca queda vacío. Usted podrá decidir hacerse cargo como director de proyecto o alguien lo va a hacer responsable de usted. Yo creo que siempre es preferible elegirlo primero. Bueno, con esto concluyo la charla de hoy. Espero que les ayude en la vida como para poder diferenciar las situaciones, para poder ser más conscientes a la hora de aplicar gestión de riesgos y obviamente entender mejor bien cómo trabajar con crisis y con problemas. Muchísimas gracias.